Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por esto nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por la palabra de Dios que nos llega a través de la Biblia y de los escritos de los profetas y de los apóstoles. Hoy nos detenemos en el capítulo 10 del segundo libro a los Corintios. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Querido Dios, al meditar en tu palabra pedimos por favor que nos asistas con tu Espíritu. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, Pablo hace algo así como una defensa de su ministerio apostólico. Y lo hace porque defendiendo su ministerio está defendiendo el mensaje. Un mensaje que no se origina en él, sino que se origina en Dios y que por lo tanto para él es indiscutible. Lo hace en estos términos. Por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo que según dicen soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. La primera acusación que habían hecho contra Pablo es que él era así cobarde cuando estaba presente y osado cuando estaba ausente. Y entonces él explica, porque aunque vivimos en el mundo, versículo 3, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Pablo dice, yo soy firme con los principios de Dios. Y lo hago cuando estoy presente, cuando estoy cerca y cuando estoy ausente, cuando estoy lejos. Defiendo el mismo principio. Y todos nosotros somos responsables de encolumnarnos bajo la voluntad de Dios. La otra acusación que le hacían era que él no calificaba para ser apóstol. Y entonces, versículo 7, él dice, si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo, nosotros somos tan de Cristo como Él. No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta, autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. No quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Así que ahora no solamente lo descalifican como apóstol, sino que también tiran por el suelo su autoridad, que él hace un mal uso de la autoridad. Él se aferra a la autoridad de Dios y transmite un mensaje autorizado de parte de Dios. Pero quien no es sincero rechaza ese mensaje. Por eso dice el versículo 11, tales personas deben darse cuenta que lo que somos por escrito estando ausentes, lo seremos con hecho estando presentes. Somos los mismos. Lo que hablamos y lo que escribimos, en nuestro caso, dice Pablo, es lo mismo. Ni siempre es lo mismo. Ni todo el mundo habla lo que escribe, ni todo el mundo vive lo que habla. Pero en el caso del apóstol era así. Versículo 12. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes
están incluidos. Si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podría alegar que estamos rebasando nuestros límites, cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarles el Evangelio de Cristo. Nosotros no tenemos una autoridad que se origina en nosotros. Nosotros llevamos el Evangelio. Nuestra autoridad es ser portavoces de ese Evangelio. Lo que vale es el Evangelio. El mensajero es simplemente un transmisor. Versículo 15. No nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente para poder predicar el Evangelio más allá de sus regiones sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Pablo dice, nosotros queremos llegar con el Evangelio hasta lo último. Y bueno, nuestra gloria es esa, es compartir el Evangelio, pero esa no es ninguna gloria. Ahora, los que buscan una gloria propia, eso están en problema y esa gloria es efímera y no les sirve para nada. No es aprobado el que se reconoce a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Un par de lecciones nosotros podemos sacar de este incidente, de estos incidentes y de estos capítulos, de este capítulo. Por lo general las personas rechazan al mensajero cuando en realidad lo que quieren es rechazar al mensaje. Y si yo soy un mensajero, tengo que ser extremadamente cuidadoso en transmitir el mensaje de Dios. El valor de lo que tengo para decirles realmente es significativo si lo que digo proviene de Dios. Si lo que digo proviene de mi parecer, de mi opinión o de mi conocimiento personal, no tiene significado ni para mí ni para ustedes. Pero si como mensajero transmito un mensaje que proviene de Dios, entonces la autoridad no es mía, la autoridad es de Dios. El mensaje no es mío, el mensaje es de Dios. Lo que ese mensaje impacta en la vida de las personas no es mi trabajo, es el resultado de la obra de Dios. Por eso la persona dice, yo tengo paz, yo tengo descanso, yo tengo fuerzas. Y Pablo dice, no es por mí, es por el mensaje, es por el dueño del mensaje, es por Dios. Y salvando todas las distancias, yo digo exactamente lo mismo. Si algo de estas reflexiones le hace bien, no es por mí, es por Dios. No es por mi palabra, es por transmitir la palabra de Dios. Por eso este capítulo nos enseña que nuestra vida, sea ministro o sea creyente, solo tiene sentido cuando está refugiada en Dios. Nuestras palabras solo son valiosas cuando provienen de Dios. Nuestro servicio a los demás es realmente relevante cuando retransmitimos el proyecto de Dios para la vida de cada uno. Por eso en este momento yo quiero animarlo a que usted estudie diligentemente la Biblia todos los días, como tratamos de hacerlo, para que descubriendo o confirmando la plenitud del mensaje de Dios, usted lo reciba, se beneficie, lo practique, lo comparta y su vida esté llena de esperanza y certeza de eternidad. Que esto sea así hoy en su vida y en la de todos nosotros. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración.
Señor, te damos gracias por la sinceridad con que Pablo se expresaba y a través de la cual podemos entender ese mismo mensaje para nosotros. Ayúdanos a amparar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestro discurso y sobre todo nuestra práctica en tu palabra que vive y permanece para siempre. Que esa palabra sea de bendición para todos nosotros y también para todos aquellos con quienes nos contactamos. Bendice a nuestros queridos amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, les deseo lo mejor para este día. Un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere.